Ahora sí, a ver, sin límite de tiempo. En Culiacán, Sinaloa, llegó un huésped a un hotel, Andrés Manuel. El hospital se llama Lucerna. Tiene las puertas cerradas hasta el 20 de abril debido a medidas preventivas ordenadas por la Secretaría de Salud. Lucerna se unirá a los 21 hoteles con 2.104 habitaciones en total que han cerrado sus puertas en Culiacán y Navolato por falta de clientes. Culiacán es un territorio asolado por el narco. En octubre pasado, ¿recuerdan? Los hombres de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, aterrorizaron a la población bloqueando avenidas, incendiando vehículos, incluso autos. Amenazaron con matar a la población al grado que el ejército tuvo que liberar al heredero que había sido detenido. Pues ahora aquí hay comentarios acerca de el saludo de AMLO a la madre de El Chapo. Los activistas Javier Sicilia y Adrián Levarón coincidieron en que el saludo del presidente a la señora Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, ofende a las víctimas de violencia en el país. Muy duras expresiones. En entrevistas por separado, calificaron el saludo de desastroso, demencial y hasta ridículo, pues el Chapo es responsable de numerosos crímenes. Sicilia dijo que el mensaje que manda el presidente es desastroso e indigno, particularmente para las víctimas. Es un mensaje muy grave, no solo para la nación, sino para ellas, las víctimas. El mensaje que manda es verdaderamente, bueno, no tengo otra palabra, señaló para calificarlo, más que demencial. El presidente no está en sus cabales, no está asumiendo la unidad de la nación. Por separado, Adrián Levarón, Adrián Levarón perdió una hija y a sus nietos a manos de sicarios el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, y reprochó que el presidente apapache a delincuentes. Ella es la madre de uno de los criminales más grandes que ha habido en México. Por culpa de él, hay muchas madres que están como huérfanas. ¿Qué pasó con las madres de ese señor a las que ha dejado sin hijos? Se me hace ridículo, sentenció. Otra voz es la de Sergio Aguayo. El politólogo y académico Sergio Aguayo consideró que al saludar a la mamá del líder del cartel de Sinaloa, el presidente lanza una provocación innecesaria y con una arrogancia incomprensible. Por su parte, el presidente asegura que el saludo de mano a María Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo, por una cuestión humanitaria, y calificó como hipocresía de los conservadores que lo critiquen cuando la administración de Felipe Calderón negoció con el hijo de la señora. Es la hipocresía del conservadurismo, un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada. De verdad que son hipócritas.
Esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía. Refirió que pudo haberse negado a saludarla, pasar y no verla, para que no dijeran nada a sus adversarios. Pero no, porque la señora tiene 92 años y no se quiere morir sin verlo. Por ello le entregó una carta en la cual pide que le ayude a ver a su hijo, de quien no tiene noticia desde hace 5 años. María del Consuelo Loera Pérez solicitó al presidente su intervención para que su hijo sea repatriado, porque en su opinión el proceso de extradición del líder del cartel de Sinaloa a Estados Unidos fue ilegal. En esa carta que se difundió, aquí la leímos, la señora le explica al mandatario que sus abogados han entregado las pruebas a los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y de Hacienda, así como a la Fiscalía, donde se demuestra que su hijo fue entregado ilegalmente al gobierno estadounidense. Deseo insistirle sobre su apoyo para que se me permita visitar a mi hijo por mi edad avanzada y las enfermedades que me aquejan, así como mis grandes deseos de verlo, ya que tengo más de 5 años sin verlo. Yo quisiera agregar episodios que tienen un paralelismo extraño con esta situación. Yo recuerdo cuando el señor Prigione recibió a los Arellano Félix para exculparse, según ellos, de que no fueron los que mataron a un alto dignatario religioso en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Yo recuerdo también otra entrevista que tuvo un periodista, creo que es el más famoso por haber tenido el golpe de Excelsior, haberlo sufrido y luego haber encabezado un nuevo grupo de periodistas para instaurar un nuevo, la publicación semanal. Semanario político. Exacto. Sí, el proceso. Julio Scherer. Sí. Y luego hay otro más, que es el momento en el que, pues, se ven cara a cara quienes tenían la consigna de detenerlo y teniéndolo en sus manos lo dejan escapar en el llamado Culiacanazo. El año pasado a Ovidio. Así es. Esas escaramuzas de ambas partes, tanto la información como el gobierno federal y la delincuencia organizada, aparecen y no causan ningún efecto, aparentemente. Yo creo que lo del Culiacanazo, quizá lo de Prigione no causó tanto escozor en su momento, pero lo del Culiacanazo sí, yo creo que fue un acto que marcó mucho al actual gobierno por la forma en que se desempeñaron las autoridades policíacas y militares. Esas situaciones, esos episodios, hablan de una rara convivencia entre la delincuencia de alta escuela y el gobierno y el periodismo en México. Habla del poder de la delincuencia. Y quizás los demás se someten a su poder. Es decir, a mí no me molesta que haya saludado a la señora. Qué bueno que la saludó, qué bueno que es un caballero, qué bueno que se bajó. Me sorprenden los hechos alrededor.
Primero la camioneta de la señora de $1,000,000. Me sorprende mucho. Luego, que la señora haya llegado inmediatamente al lugar donde se encontraba el presidente, en una zona que ellos dominan. Quiere decir que ellos siguen teniendo el control, que ella sabe exactamente dónde estaba, dónde lo podía cazar, y en ese momento le cayó. Quiere decir que no hay inteligencia en este país, que nadie le dijo al presidente, ahí viene la señora, prepárense a ver qué hacemos, sino que lo agarró y acaba de llegar la señora y quiere saludarlo. ¿Por qué no tenemos control? Y luego ir el día del... A ver. Antes de que pases a otra consideración, no hay coincidencias. Uf. Todo eso está preparado. Para mí que es un teatro. Pues entonces la tercera variable, que es el día del cumpleaños de Ovidio, presentarse en ese lugar, pasa a ser no una coincidencia, sino una variable. Bueno, acuérdate que cuando Prigione, como comunicación directa entre altas autoridades eclesiásticas y líderes del crimen organizado, también se fraguó, se estableció el escenario y se puso de acuerdo a quienes actuaron. Y cuando la entrevista del periodista, bueno, hasta parecía una cosa de contraespionaje, cuando narra él de qué manera lo cubrieron para llevárselo sin que nadie se diera cuenta de que estaba ocurriendo eso. Un teatrazo, todo preparado, todo coordinado para que se diera la entrevista y luego la fotografía asombrosa en primera plana del proceso, diciéndonos, miren, ahí está la información más importante de este país con el periodista más respetable y el peor de los criminales del crimen organizado. Ah, sí, dándose un abrazo cordialísimo. Todo eso está preparado. El más longevo de los criminales también. Igual lo de Key del Castillo me pareció un poco. Ándale, Que agrégalo. Tan lejos. Agrégalo porque acuérdense que cuando reseña el compañero de ella, que tenían preparado todo para filmar o escribir tenían el derecho ya para publicarlo, reseña cómo van abriéndoles el paso ante cerco del ejército que tenía rodeado el lugar donde se encontraba el Chapo Guzmán en libertad. Y cuando saben que vienen a verlo estas tan altas personalidades de Hollywood, les permiten el paso. Todo eso es teatro. Todo eso son artimañas hechas llegar para sacar algún provecho. Y eso habla ya de que nuestro gobierno tiene ligas muy estrechas por debajo del agua con el crimen organizado. Sí, pero el costo de esa artimaña fue muy elevado, que todo resultó en la captura, la nueva captura del Chapo. ¿Qué? Es decir, Lo de Key del Castillo. No es cierto. Sí, Eso es Sí, No. sí. Compruébenmelo. La captura del Chapo fue consecuencia de un chiripazo. Sí. No, ya iban sobre él. Y él se escapó por un túnel que fue a dar al drenaje de la capital de Sinaloa. Pero ya iban sobre él. Siempre han ido sobre él. Era la obligación del gobierno. Porque se les caía la cara de vergüenza de que se les había escapado en sus narices. Por eso había la consigna de agarrarlo antes de que terminara el sexenio y no pasar al ridículo. Hombre, por favor, la fuga en Guadalajara y la fuga en el penal aquí en el Estado de México Alta seguridad. fueron orquestadas teatralmente. Claro. Pues entonces estamos viendo que todo se mueve a capricho de quienes diseñan esos actos
que aparentemente llaman la atención y que están creados por mentes criminales, aunque estén trabajando de parte del gobierno. ¿A poco hay dudas de que todo eso está orquestado? No De está que en todo orquestado. eso hay cómplices, No de que en está todo eso hay orquestado. situaciones como parar las obras en determinado momento alrededor del penal para que no se oyera la La excavación, perforación que todo. estaban haciendo por abajo. Bueno, eso quiere decir que la fuga estuvo orquestada. Claro. Pero en las entrevistas no. No todo está orquestado. Ellos simplemente le dan la gana al señor que lo entrevisten y se entrevista y se pone en riesgo al Eso sí. entrevistar. Sí, sí, sí. Se decía que, por Ninguna ejemplo, orquestación ahí. Sí, sí, que sí. en el caso del Chapo tenía como esa debilidad de ego, de que a otros líderes de los diferentes cárteles se les había hecho ya su serie, ¿no? Televisiva, y estaba El Señor de los Cielos y otros de Pablo Escobar, y como que a él le faltaba esa parte, ¿no? Para redondear todo lo que es ese misticismo que se vuelve alrededor del Chapo. Era parte de su vanidad, y que dicen que fue su talón de Aquiles, el que permitir que llegaran Kay del Castillo y Sean Penn a entrevistarlo y a dar la autorización para que se contara su historia. Esa era una de sus debilidades, y la otra era ver a su familia, el estar con su señora y sus hijas. Esos son sus dos puntos delgados, débiles, por donde le podían llegar las autoridades. Entonces una fue esa, de que él quería también su serie o su película. Ya las tenía. Hay como Ya, 20 ya series había. del Chapo cuando... Eso, no, ojalá más una Estaba al carreta. aire, estaba al aire en ese momento, estaba terminando una. Claro, Chapo. aquí la manzanera Kate. ¿Para qué nos hacemos? Él lo que quería era verse con ella. Es su debilidad. Claro. ¿Y quién no haría por una mujer así algunas cosas increíbles? Eso era todo lo que hacía. Sabemos que el Chapo atravesaba Estados Unidos, que estuvo en el nacimiento de sus hijas. Hay constancia de que cruzaba la frontera con frecuencia y con regularidad. Entonces, no lo sé, pero yo creo que es eso. Sí se puso en peligro y le dio la gana.